Educarse en la era digital. Pues voy a iniciar planteando una declaración de principios o de convicciones, que después intentaré justificar, que intentaré desarrollar y que intentaré extraerle las consecuencias que para mí tienen. Pero me parece que son las claves en las que yo al menos me asiento. La primera tiene que ver con el término educarse. Para mí educarse es reconstruir de forma deliberada los modelos mentales, conscientes y explícitos, pero también los hábitos, las creencias, los mapas mentales inconscientes y tácitos que gobiernan nuestras percepciones, nuestras inclinaciones, nuestras interpretaciones, la toma de decisiones y los comportamientos. Solo se puede conjugar en reflexivo. Nadie, en mi opinión, educa a nadie. Uno se educa a sí mismo. Y lo que hacemos es ayudar a la educación de otros. ¿Cómo ayudamos a que se produzca este proceso de reconstrucción de lo explícito y de lo implícito? En segundo lugar, el problema del sistema educativo español, la segunda convicción, es que no es un problema tecnológico, sino que es, a mi entender, en mi opinión, un problema esencialmente pedagógico. Nuevas tecnologías para arropar viejas o obsoletas pedagogías no sirven ni incrementan la calidad. La tercera convicción es que las TIC entran en España arropadas por una cultura pedagógica obsoleta, propia de la era industrial del siglo XIX, modelo de talla única, memorístico, disciplinar, academicista, fraccionado y racionalista, como veremos ahora, y va a costar mucho que se abran de tal manera que sean capaces de alojar otro tipo de pedagogías. Pero iniciativas como las vuestras son las que van encaminadas en ese sentido. Y por último, la última convicción es que las TIC abren un escenario y unas posibilidades nuevas y sorprendentes para poder realizar la enseñanza personalizada que requiere la formación del ciudadano de la era digital. Amplían los instrumentos y las competencias de los docentes y de los discentes para poder iniciar un proceso que requiere nuestra escuela, que a mi modo de ver es la personalización del proceso educativo. Lo que hemos dicho antes, facilitar la reconstrucción de los esquemas mentales explícitos e implícitos. Pero permitirme una pequeña historia, muy breve, de hace 2 años. Participamos en una asociación mundial que es la de Lesson y Learning Studies, que se ha desarrollado fundamentalmente en Oriente Extremo, en Hong Kong, Singapur, Japón, China, etcétera, pero que luego ya se ha ido extendiendo algo a Estados Unidos, Inglaterra y a España. Y bueno, los congresos son anuales y los congresos tienen 2 días de debate, de comunicación de experiencias y un día de visita de centros. Y bueno, yo elegí en Japón, esto es Japón, elegimos hace 2 años, elegí un centro, había centros experimentales y había centros que le llamaban convencionales. Yo fui a un centro convencional de infantil y de primaria y veis, ahí pues las niñas van con uniforme, los niños también. Los niños son más aparatosos, se me escapó la foto del niño porque tienen la gorra, es gorra de plato, parece militar, etcétera. Aquí las tenéis a la derecha. La escuela, como veis, muy normal. La configuración del aula muy tradicional, muy clásica. Muchos alumnos por aula, 33, 35, más o menos. Ahí tienen 2 carreteras, llegan allí, se cambian de uniforme, se ponen el uniforme de una camiseta y un pantalón para trabajar. Lo que veis es muy normal. Y luego asistimos a 2 clases. 2 clases es una de laboratorio experimental, de ciencias y otra de matemáticas. Y mirar cómo es la clase, los que estamos allí alrededor, somos los que hemos ido de ese simposio para ver cómo es la clase y qué es lo que hacen. Aquí están los niños.
Aquí empiezan a plantear un problema. No se oye el audio, pero no importa, está en japonés, o sea que no nos íbamos a enterar mucho. Pero, como veis, el problema que plantea el profesor es la relación entre peso, volumen, forma, etcétera. Y entonces el primer problema que les plantea es ¿qué pesa más? Un trozo de madera puesto en vertical, puesto en horizontal, tumbado. ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Lo van planteando individualmente y luego lo plantean en grupos. Y entonces van diciendo, pues yo creo por tal, establecen hipótesis y las lanzan. Individualmente y por grupos, pasan luego por la pizarra y van poniendo, que allí ya han puesto a la izquierda, cada uno lo que él cree que pesa más y por qué. Lo mismo con un vaso que pesa más, entero, arrugado o en trocitos. ¿Y por qué? Etcétera, etcétera. Lo mismo lo hacen en grupos, individualmente, se va pasando y luego empiezan a comprobarlo. Las hipótesis que han lanzado y tienen un peso, empiezan a pesar. ¿Qué significa? Y el profesor, fijaros que tecnología moderna, llena toda la pizarra. Estamos en Japón, ¿eh? Toda la pizarra tiene dos partes, siguiendo una tradición muy convencional. Ha ido poniendo lo que cada grupo ha planteado, porque sí o por qué no, las hipótesis. Como veis ahí, ahora están comprobando por grupos. Mirad la imagen del profesor. No es ningún hippie de mayo del 68. Ella, las dos pizarras, ha ido planteando estas hipótesis por qué, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué lecciones hay ahí? Una escuela tradicional, convencional. Y está a años luz de la convención y la tradición nuestra. Planteados en nuestro contexto, los docentes te dirían que pérdida de tiempo. Yo eso lo explico en 5 minutos. Y han estado 1 hora para descubrir que la relación entre forma y peso es la misma. Que da igual la forma, que al final el peso es el mismo. Y lo mismo entre volumen y peso, etc. ¿Y han estado 1 hora? Bueno, ¿qué hay debajo? Una concepción distinta del conocimiento y una concepción bien distinta del docente. Concepción distinta del conocimiento, el conocimiento como acumulación y reproducción de informaciones, al conocimiento como aplicación de esquemas, desarrollo de capacidades y formación de actitudes, como un proceso dinámico, cuajado de matices y de problemáticas. Y un concepto del docente del aislamiento individual, que significa nuestra cultura convencional aquí, a un concepto de operación en equipo. No tiene ningún problema en que vayamos a verlo todos los que queramos sus clases. Después hubo una de matemáticas y lo mismo. Y establecen lo que denominan las lesson studies. Las lesson studies que preparan la clase entre 4 o 5 profesores, la aplican, después la aplican y los demás, los otros, quien no la aplica de esos 4, están tomando notas, viendo cómo se implican o no los alumnos en ese proceso, etcétera, etcétera. Después se reúnen y discuten entre ellos por qué, dónde están las fortalezas y las debilidades, vuelven a modificarla, otro de ellos la aplica en otro curso, hacen en otro ciclo el mismo proceso y después, cuando la han reformulado suficientemente, la lanzan y la envían al banco de unidades didácticas o de proyectos o de investigación de la lección, como queramos. Y trabajan así. Y en la segunda de matemáticas fue muy parecida y delante de nosotros establecieron ellos la reunión que hacen y cómo discuten por qué has hecho esto, por qué has hecho lo otro, cuáles han sido las ventajas, no te has dado cuenta de aquel grupo que estaba distraído totalmente, qué pasó con el otro, etc. Bueno, es una forma de trabajar habitualmente muy distinta a la nuestra. Pero es una tradición que tiene más de 100 años. Hay fotos de lesson studies de hace 100 años. Y claro, es una escuela clásica, convencional, tradicional, nada experimental, nada nueva, pero que implica y que trasluce una cultura
escolar y una cultura docente totalmente distinta a la nuestra. ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Cuál creo yo personalmente que es nuestra cultura? A lo mejor os parece el planteamiento que voy a hacer muy radical o muy extremo. Pues evidentemente tenéis toda la oportunidad de no solo de rechazarlo, sino de discutirlo y debatirlo, pero yo estoy convencido y así lo planteo. La diferencia de la escuela convencional nuestra parten, a mi modo de ver, de que es una escuela obsoleta ya, que se configuró a finales del siglo XIX y que no ha cambiado sustancialmente nada, y estamos ya hemos pasado la primera década del siglo XXI. Y hay esas características que rápidamente las voy a plantear. Irrelevancia de gran parte del conocimiento que se trabaja y que se hace en la escuela. Gran parte del conocimiento. La escuela tiene muchísimas dificultades para desarrollar un conocimiento aplicado, un conocimiento crítico, un conocimiento creativo. Y para fomentar también el desarrollo o la gestión educativa de las emociones, de los valores y de las actitudes. Pero si todo eso es la esencia de la personalidad, ¿qué hace bien la escuela? Pues hace bien, en el mejor de los casos, el desarrollo de las capacidades reproductivas. Y ya veremos. ¿Por qué? Porque está trabajando y está desarrollando distintas versiones de un mismo modelo. El modelo de talla única, de la uniformidad didáctica, de una metodología transmisiva, que es deudor de una concepción fabril o industrial de la escuela. Todos aprendiendo lo mismo, al mismo ritmo, con los mismos contenidos, los mismos recursos, con la misma metodología y con los mismos exámenes para comprobar el rendimiento académico. Es un currículum disciplinar, fragmentado y abstracto, según las disciplinas que se consolidan fundamentalmente a final durante el siglo XVIII, el siglo XIX, etcétera, etcétera. Regido fundamentalmente por la evaluación sumativa, que es la calificación de rendimientos, y la calificación de rendimientos más sencillo es la calificación de reproducciones. Dentro de escenarios sociales fundamentalmente autoritarios, el escenario de la escuela es muy autoritario, muy rígido, muy poco flexible, con muy poca participación del alumno y con muy poca capacidad del alumno de poder decidir qué estudia, qué no estudia, cuándo lo estudia, por qué, etcétera, etcétera. Un modelo docente restrictivo que se reduce a explicar y calificar, fundamentalmente. Y claro, si es así solo, perfectamente lo pueden sustituir las nuevas tecnologías, incluso en su versión más restrictiva. Para explicar bien y para calificar bien no se necesita un profesional de la profundidad que yo creo que requiere el mundo contemporáneo. Y a la base yo creo que se encuentra el error de Descartes, la racionalidad cartesiana, que es verdad que en aquella época supuso un salto importantísimo que sacó o ayudó a sacar a la humanidad del oscurantismo, del dominio de las religiones, etcétera, etcétera, poniendo el centro del ser humano, en el centro de todo, la capacidad del ser humano de dominar, de cuestionarse a sí mismo y de recrearse a sí mismo, pero identificó el ser humano con la racionalidad, con cogito ergo sum. Y claro, todo lo que no era racional o la racionalidad quedaba fuera del proceso de construcción de la personalidad y queda, a mi modo de ver, la gran parte del componente humano que hay. Estableciendo un dualismo maniqueo entre cuerpo y mente, consciente e inconsciente, racionalidad, emociones, etcétera, etcétera, que han hecho, yo creo, mucho daño al proceso educativo y a la escuela. Todo eso yo pienso que ha provocado una perversa inversión de la relación medios-fines en la escuela. Lo que eran medios se convirtieron en fines, y los fines desaparecieron y ni siquiera hemos planteado delante de nosotros y para un debate permanente cuáles son los fines reales del sistema educativo.
Las disciplinas y el conocimiento alojado en las disciplinas no pueden ser los fines de la escuela. Son los medios, son los instrumentos, los mejores instrumentos que tiene el ser humano. El conocimiento, pero la finalidad de la escuela no es ni enseñar ni aprender matemáticas, física, química, geografía, literatura, etcétera, sino en todo caso desarrollar el pensamiento matemático, lingüístico, artístico, etcétera, etcétera, de cada uno de los niños en función de sus posibilidades, intereses y capacidades. Y la mejor herramienta que tenemos es la disciplina, siempre y cuando la trabajemos de tal manera que sea capaz de provocar el desarrollo de esas capacidades o esas cualidades o de esas competencias humanas, de ese pensamiento. Si trabajamos las disciplinas de tal manera que sean indiferentes al desarrollo de esas cualidades o competencias o dimensiones fundamentales de la personalidad, no hemos hecho nada. Ha habido muchas propuestas a finales del siglo XX, a primeros del siglo XXI, de modificar sustancialmente la escuela. Edgar Morin, Delors, Gardner, Sohn, Walker, Warner, el 21st Century Skill, SEGO, etcétera, etcétera. Y yo creo que van todos en la misma orientación. Recuperar la dimensión holística del ser humano en la escuela. Evitar la fragmentación y, evidentemente, luchar y confrontar con el dualismo maniqueo del cuerpo, alma, mente, etc. Y hay un concepto que, bueno, es verdad que el término es un término delicado y es un término con muchas connotaciones peyorativas y que, por tanto, lo que me interesa es que vayamos a la riqueza semántica que hay debajo, o al menos la que yo creo que hay debajo, que implica reformular las finalidades de la escuela o del sistema educativo desde otra dimensión. Podemos llamarle competencias, podemos llamarle cualidades humanas o podemos llamarle pensamiento práctico. Para mí, en el fondo, la riqueza semántica que incluye es la misma, que quiere decir que lo importante, la finalidad de la escuela es ayudar, que cada niño y cada niña construyan aquellos recursos que utilizan de manera y que activan y que movilizan cuando se enfrentan a situaciones problemáticas para las cuales no tienen automatismos claros. Y en la vida actual, pues cada 2 por 3 nos encontramos con esas situaciones complejas, cambiantes e inciertas. En esas situaciones, ¿qué recursos activa y moviliza ese niño, esa niña, ese joven o ese adulto o esa persona mayor? Esos recursos forman un sistema y hay que tratarlos como un sistema complejo de comprensión y de acción. Y esos sistemas incluyen componentes que están presentes, que hay que trabajarlos de manera aislada para comprenderlos, tanto como de manera relacional para entender cuáles son sus interacciones para configurar el funcionamiento del sistema. Y el sistema en su conjunto para ver cómo podemos entender la configuración de cada uno de esos elementos. Y esos elementos, a mi modo de ver, son conocimientos, habilidades, valores, actitudes y emociones. Esos son los recursos que ponemos en marcha cuando nos presenta, consciente o inconscientemente, cuando nos enfrentamos a situaciones complejas, urgentes, cambiantes e inciertas. Dicho de otra manera, es un saber y un querer. Los recursos que nos movilizan, significan un saber y un querer. Un saber pensar, un saber decir y un saber hacer. Y un querer, ligado fundamentalmente, en principio, a la satisfacción de necesidades iniciales, cada niño, cada niña, y después a la construcción de los intereses, deseos y proyectos que vamos formalizando a lo largo de nuestra vida. No hay desarrollo de cualidades humanas, de competencias o de pensamiento práctico el que ponemos en la acción, sin un querer y sin un saber. Y ambos están relacionados entre sí. Cuando en la escuela desarrollamos esas capacidades de saber y de querer conjuntamente, y de saber pensar, y de saber decir,
y de saber hacer. Para desarrollar esas cualidades, esas competencias, ese pensamiento práctico, creo que son imprescindibles 4 procesos fundamentales. Si nosotros los estamos poniendo en marcha en la escuela, podemos estar hablando de que desarrollamos o que estamos ayudando a desarrollar esos componentes. Si no, no. Qué curioso, son los mismos componentes de la investigación científica. Los mismos. Primero, comprender y diagnosticar. Una situación en la que nos enfrentamos, tenemos que ayudar a que todos los aprendices aprendan a observar, a distinguir, a comparar, a contrastar, a organizar, a diferenciar, a recrear, a analizar y a diagnosticar. Sin esta fase de comprensión y de diagnóstico no hay actuación, comprensión competente o cualidad humana que permita el desarrollo autónomo del individuo. Es posible que en esta fase los componentes que ponemos en marcha, fundamentalmente de los que decíamos antes, sean los conocimientos y las habilidades. Y una segunda fase, entendido de una manera, situado el problema, definido el problema, buscado el problema y analizado, ahora nos proponemos qué hacer con él, en esa situación. Y requiere diseño y planificación. Pero claro, cuando diseñamos hacia algo. Y entonces entran inmediatamente en marcha la teleología. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué valores? ¿Hacia dónde queremos? Hemos situado un problema, pero ahora queremos salir de ese problema adaptando o queremos salir de ese problema transformando. ¿Qué finalidades? ¿Hacia dónde? ¿Y cómo diseñamos? ¿Con qué flexibilidad y con qué creatividad? ¿Y con qué rigor al mismo tiempo planificamos, siendo conscientes de que otra planificación racional tiene que ser emergente y de diseño progresivo? ¿Qué componentes se activan fundamentalmente en esta etapa? Pues evidentemente los valores. Pero tampoco hay ninguna garantía de desarrollar competencias o desarrollar cualidades humanas si nos quedamos ahí. El tercer paso, el tercer proceso es desarrollo y actuación. Poner en marcha lo que hemos pensado y ahora ir viendo qué está ocurriendo cuando nosotros desarrollamos esa planificación. Podemos ser muy hábiles en la comprensión, en el diagnóstico, en el diseño, en la planificación y absolutamente torpones en la realización. ¿Por qué? Porque en la realización yo creo que ponemos en marcha también otro componente distinto, que son las habilidades, son las emociones, sobre todo los que actuamos en contextos sociales y con personas, como es en educación. Y ponemos en marcha evidentemente nuestro sistema emocional y nuestras habilidades sociales, cuando las hemos desarrollado en la escuela, de manera sistemática, de manera consciente, de manera educativa. Por último, evaluación y reformulación. ¿Cómo nos volvemos reflexivamente hacia nosotros, al mismo tiempo conectando lo que hemos hecho con lo que ha ocurrido en la situación real, revisando todos los pasos desde la comprensión hasta el final para intentar comprender el porqué de las deficiencias, de las lagunas y de las fortalezas y cómo reformular? Pues bien, esto lo hacemos en infantil, en primaria, en secundaria, en universidad. Pues si no lo hacemos, yo creo que no estamos educando, no estamos ayudando a educarse, a construir de manera consciente los recursos cada vez más potentes, más consistentes, más flexibles para poder enfrentar las situaciones ambiguas, inciertas y cambiantes y complejas del mundo contemporáneo en el que nos toca vivir. Este es el concepto de competencia o de cualidad humana o de pensamiento práctico que yo defiendo y que
en mí coincide con el concepto de educación. ¿Cuáles son esas competencias o cualidades humanas, esos rasgos del pensamiento práctico contemporáneo, claves para hacer frente a la complejidad del siglo XXI? Reformuladas de otra manera, las que se han planteado en seco, en diferentes documentos, etcétera, para mí hay reformuladas por mí. La primera, que me voy a detener un poco en ella más, es la capacidad de utilizar, y cada palabra tiene un sentido semántico muy profundo, de manera disciplinada, crítica y creativa, las herramientas simbólicas que ha construido la humanidad a lo largo de toda la vida. No dice reproducir, no dice acumular, dice utilizar. La competencia está en utilizar esas herramientas de manera disciplinada, crítica y creativa. ¿Qué quiere decir disciplinada? En oposición a arbitraria. Quiere decir de manera rigurosa y conectado con una argumentación lógica y con unas evidencias. Serán más o menos potentes, más o menos estables, más o menos duraderas, pero en nuestro pensamiento, en nuestra argumentación, tenemos que utilizar la lógica y tenemos que utilizar el principio de no contradicción y tenemos que utilizar las evidencias para ir apoyando poco a poco la utilización disciplinada. Por eso las disciplinas han intentado construir un cuerpo de conocimiento alejado de la arbitrariedad, que se base en la argumentación y que se base en la evidencia. Segundo, crítica. Quiere decir, siendo conscientes de la carencia de fundación definitiva de toda construcción social histórica que es el conocimiento. El conocimiento se construye contingentemente a una época, a un lugar, a unas circunstancias. Por tanto, igual que se construye, se puede modificar. No hay verdades con mayúscula, sino verosimilitudes, que estamos construyendo permanentemente, intentando depurar los procesos de formación de los conceptos, ideas, modelos mentales, etcétera, y apoyando o aportando las evidencias que nos ayudan a entenderlos. Pero siendo conscientes de la relatividad radical de todo proceso de construcción de conocimiento. No hay conocimiento para siempre y para todos. Ni siquiera en el ámbito de las disciplinas, permitirme también que aquí sea radical, más simples, que son la física, la matemática, la química, no digamos ya las más complejas, como son todas las ciencias sociales o humanas, etcétera, porque sus variables son mucho más impredecibles que las primeras. Fijaros cómo es la vida. Siempre nos han dicho que era al revés, que las complejas y las difíciles en las físicas, química, no, las variables que utilizan ese ámbito de la realidad son mucho más predecibles que las que nosotros tenemos que trabajar en nuestros ámbitos. Y utilizar de manera creativa el conocimiento para reproducirse y lucirse retóricamente. El conocimiento está para utilizarlo adaptado y recreado a las nuevas circunstancias que aparecen permanentemente por el mismo hecho de estar utilizando el conocimiento. Al utilizar el conocimiento modificamos la realidad y necesitamos nuevo conocimiento para entender esa nueva realidad modificada. Por tanto, de manera creativa, y la manera creativa no es más que volver a agrupar, a combinar de manera original y distinta modelos, procesos, etcétera, que pueden ser, que hayamos visto funcionar en unos ámbitos hacia otros, etcétera. Pero hay un problema que para mí me parece clave. El mismo concepto de conocimiento. ¿Qué entendemos por conocimiento en la escuela, en educación, en pedagogía? ¿Qué entendemos por conocimiento? El conocimiento es un amplísimo intervalo, a mi modo de ver, que va desde la información hasta los paradigmas, pasando por los conceptos, proposiciones, modelos, esquemas y mapas mentales, teorías y paradigmas. ¿Qué entendemos por conocimiento? ¿Cuál es el objeto de trabajo en la escuela? Por lo que yo veo, por lo que he visto hasta ahora, el escalón inferior del conocimiento, que son los datos, los hechos, las informaciones,
etc. El conocimiento denominado factual. De ahí hemos pasado a los conceptos. Los conceptos también se trabajan bastante en la escuela, pero trabajamos poquísimo esquemas, modelos y mapas mentales. No digamos ya luego teorías y paradigmas. Pues bien, yo creo que no hay conocimiento útil para el ser humano hasta que no agrupamos los datos en conceptos y los conceptos en esquemas, modelos y mapas mentales. Son los esquemas, son los modelos y los mapas mentales los que dicen algo de la realidad en la que intervenimos. Los que agrupan ya diferentes variables y procesos para decir algo de la realidad. Y desde bien pequeñitos construimos modelos y mapas mentales, cuajados de lagunas, contradicciones, prejuicios de todo tipo. ¿Cuál sería la finalidad de la escuela? Ayudar a que los niños ahora reconstruyan sus esquemas, modelos y mapas mentales, aquellos ya que les orientan para moverse en el territorio en el que viven, ya sea un territorio físico o un territorio psicológico, artístico, etc., que lo reconstruyan incorporando ahora componentes más potentes y más consistentes. Pero yo creo que debería ser el eje de nuestra actividad. Esquemas, modelos y mapas mentales. Por una razón, porque además el primer escalón del conocimiento, hechos, datos, informaciones, fórmulas, etcétera, etcétera, es hoy día inabarcable. Y en segundo lugar, perfectamente el ser humano ha construido herramientas artificiales que son capaces de acumular de manera fiel y sin cansarse. Y el cerebro humano no está hecho para eso. Yo creo que la metáfora del ordenador ha hecho un favor perverso a la comprensión del funcionamiento del ser humano. El cerebro humano no se parece para nada a un ordenador. El ordenador es capaz de, continua y de manera casi limitada, acumular de manera fiel y sin cansancio. Recupera de manera fiel y además todas las veces que queramos y en el momento en el que queramos. El cerebro humano no es una máquina de computación, es una instancia emocional que tiene un objetivo claro en la vida y es preservar la supervivencia. Y está cargado de subjetividad y de emociones. Y no puede acumular sin límite, y mucho menos recuperar con fidelidad. Recuperamos siempre subjetivamente, de manera sesgada y con una intención. Provocar la ausencia de dolor, la facilitación del placer, de la felicidad o de nuestros intereses o lo que fuera, etc. Por tanto, en la historia de la humanidad, ahora toda esa parte, el escalón inferior del conocimiento, alojémosle en las herramientas externas que hemos construido. Y utilicemos el cerebro para desarrollar los esquemas, los modelos y los mapas mentales que van a servirnos para elegir, para valorar, para distinguir, para rechazar datos, hechos e incluso conceptos que nos están transmitiendo permanentemente de manera en un bombardeo continuo con todas las intenciones más perversas o más dignas. Este es, a mi modo de ver, el eje de la actividad. Y claro, las nuevas tecnologías nos lo permiten ahora, cuando es normal, personas del siglo XVI, XV, XVIII, etcétera, o los datos estaban en su memoria, aún frágiles y aún modificados, subjetivos, etcétera, o no estaban en ningún lado. Entonces no le queda más remedio. Hoy día es todo lo contrario. Tenemos los datos actualizados a golpe de ratón o de reloj digital o de lo que queramos, de móvil, etcétera, etcétera. Situémoslo ahí. Bueno, eso es un cambio absolutamente radical para la convención, para la cultura convencional de nuestra escuela.
En definitiva, esta primera competencia es desarrollar la mente científica o la mente sabia. En todos, no en los científicos, en todos los ciudadanos. Porque es más, la complejidad del siglo que nos toca vivir, de las relaciones sociales, económicas, artísticas, políticas, etcétera, etcétera, es tal que requerimos, yo creo, el desarrollo de las capacidades cognitivas de orden superior. Y debemos dedicar todo nuestro afán a que se desarrollen esas capacidades. Claro, esto incide y es un peligro y es una amenaza a los defensores del statu quo social. ¿Qué hacemos si en la escuela estamos desarrollando la capacidad de distinguir, de seleccionar, de criticar, de cuestionar, de plantear otras rutas, otros procedimientos, otros mapas y otros esquemas mentales? ¿Cómo somos capaces de llevar de manera borreguil por donde queremos a la gran masa silenciosa que provoca estas mayorías absolutas? Se requieren conocimientos de orden superior. Y los conocimientos de orden superior está en elegir, por una parte, cuál es el objeto denominado conocimiento. No son los datos, aunque los datos son imprescindibles. Sin los datos no hay esquemas ni modelos. Pero los datos los debemos situar en el disco duro externo y utilizar el disco duro interno para desarrollar al máximo los esquemas que nos permiten discriminar, evaluar y seleccionar. Y ahora las funciones, no solo elegir el objeto, y ahora también las funciones. ¿Cuáles son las funciones intelectuales de orden superior? Las de orden inferior ya las conocemos. Son recordar, repetir, reproducir de manera mecánica y simple. Segundo, aplicar también de manera mecánica y sencilla. Y todas las demás ya son de orden superior. ¿Cuáles son las de orden superior? Comprender la complejidad, transferir de manera cercana y de manera lejana, aplicar el conocimiento en la complejidad, recrear y evaluar. ¿Qué hacemos con ese núcleo de esquemas y mapas mentales que yo considero que es el eje? Trabajarlos con las funciones de orden superior. Cuestionándolos, comparándolos, contrastándolos, aplicándolos a situaciones nuevas, provocando la recreación de los mismos y provocando la evaluación, la valoración de su utilidad. Segunda competencia, básica y fundamental. Y para mí, en la era digital y en la era global en la que nos movemos, tan importante como la primera. Vivir y convivir en grupos sociales cada vez más complejos y heterogéneos. Nunca más vamos a vivir una sociedad, una cultura. Las sociedades ya son multiculturales, multilingüistas, multiideológicas, multireligiosas, de todo tipo. Y tenemos que ayudar a que los individuos acepten, comprendan, celebren la diversidad. La diversidad es una riqueza ecológica en la naturaleza y en la cultura. La riqueza está en la diversidad, no en la homogeneidad. Por tanto, hay que celebrar la diversidad y respetar la discrepancia. Y resolver la discrepancia inevitable y los conflictos inevitables que van a aparecer en este conjunto permanente de colisión, de cruce de culturas, de manera pacífica, de manera dialogada, de manera democrática. Y entender lo que es la democracia. Y vivir la democracia, no como un mecanismo electoral cada 4 años, sino como una forma de vida, de entender, celebrando la diversidad y resolviendo las discrepancias de manera dialogada, pacífica, etc. Eso significa entender al otro. La escuela, la familia nos enseña a querer lo propio. ¿Quién nos enseña a querer lo ajeno? ¿Los partidos políticos? ¿Las religiones? ¿Los sindicatos? ¿Las empresas? ¿Los clubes de fútbol? ¿Los medios de comunicación? Solo una instancia plural y que abarque a todos, como es la escuela, puede
ayudarnos a entender y a vivir con el otro heterogéneo en grupos sociales cada vez más cambiantes, etcétera, etcétera. Y esto implica lo que se denomina desarrollar la mente ética y la mente política. Claro, la mente ética y la mente política es un pecado, es un delito que se trabaja en la escuela. Pero esto viene de la época del franquismo. Franco decía a todos: te doy un consejo, no te metas en política. Claro. Es todo lo contrario. Política de partidos, evidentemente, fuera de la escuela. Pero también las religiones fuera de la escuela. Pero la política como campo de intervención pública tiene que estar permeando todos y cada uno de las actividades que hacemos en la escuela. En la escuela tenemos que desarrollar la mente ética del individuo para que cada uno cuestione y vaya seleccionando los valores que le parecen más adecuados para gobernar su vida, para gobernar los intercambios con los demás y para gobernar los intercambios colectivos. Y con una idea clara, las reglas de juego que rigen toda la vida de todos nosotros deben de ser el resultado de nuestra participación, de todos y cada uno de nosotros. Porque si nosotros no participamos en la definición de las reglas de juego, otros la hacen por nosotros. Y se acabó la democracia. Por tanto, desde bien pequeñitos, ¿cómo enseñamos a vivir la democracia? Viviendo democracia en la escuela. Viviendo democracia en la escuela. Y viviendo participación en la escuela. Real, no ficticia, no burocrática, real. Tolerancia cero a la ridiculización, a la violencia psicológica o física, para crear un clima de confianza, de ternura y de cariño, donde todo el mundo pueda vivir y convivir y aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, a trabajar en grupo, a colaborar, a dar lo que uno tiene y a desarrollar las actitudes que implica la convivencia democrática. Para mí, esta competencia, esta cualidad humana, es hoy tan importante como la primera. ¿Cuándo la trabajamos en la escuela? ¿Dónde? ¿En algunas transversales, como dicen? ¿Qué se hace? Y por último, actuar de forma autónoma. En un mundo cada vez más cambiante, más complejo y más incierto, donde el conocimiento se multiplica y además se cambia y se convierte en obsoleto en muy poco tiempo, lo más importante es la capacidad de aprender a aprender. Aprender a discutir, aprender a observar, aprender todo lo que hemos planteado antes como los ejes del conocimiento científico. Y eso significa ir desarrollando poco a poco la capacidad de ser autónomos de los individuos, que yo distinguiría en tres procesos claves: autoconocimiento, autoestima y autorregulación. Darles la oportunidad de que cada niño se conozca como es, con sus fortalezas y sus debilidades, y también cómo puede ser, todas las posibilidades que están encarnadas en su crecer permanente. Segundo, que se quieran como son y que se quieran como pueden ser, como pueden llegar a ser. Y tercero, que asuman en sus manos el destino de su futuro, de su proyecto, de su aprendizaje. Es decir, que vayan construyendo su propio proyecto vital, con tres patas: personal, social y profesional. ¿Cuándo les ayudamos a los niños a que construyan su propio proyecto personal? Si a mí me dijerais, elige una función del docente del siglo XXI, diría ayudar a que los niños construyan cada uno su propio proyecto vital, que tiene una dimensión personal, una dimensión social y una dimensión profesional. Y ayudarles a que lo vayan construyendo. Eso significa construir, deconstruir y volver a reconstruir. Ayudarles a que muchos de los esquemas que han ido construyendo de manera inconsciente en su vida previa y paralela a la escuela, tienen que destruirlos, porque son esquemas
incorporados, cristalizados a imagen de semejanza de unos comportamientos sociales, a lo mejor perversos, y que están creando una manera de reaccionar inconsciente, unos mecanismos inconscientes de percibir, de interpretar, de tomar decisiones que impiden el desarrollo creativo, expansivo del propio sujeto. ¿Cómo? Ayudándoles a que los detecten. Y solo se pueden detectar analizando y observando su propia experiencia vital y su propia práctica. Los discursos, los sermones, los intercambios teóricos pueden tener una función, pero no sirven si no somos capaces de que cada niño y cada niña entienda su bagaje y su trastienda inconsciente, sus mecanismos inconscientes, observando su propia práctica y su propia experiencia. Y lo mismo va a servir para la formación de los docentes en la facultad. Ese bagaje de creencias, de hábitos, de actitudes hacia la educación, que se ha ido construyendo previa y paralelamente a la escuela y en la misma escuela, y que son contradictorios o obstáculos para el desarrollo de lo que consideramos que son las competencias del docente del siglo XXI, es necesario que se reconstruyan, primero deconstruyendo y después volviendo a reconstruir. Este desarrollo de esta tercera competencia implica, a mi modo de ver, el énfasis y la prioridad en el carácter personalizado de la educación, de la enseñanza personalizada. Porque la autonomía, yo creo que se basa en dos pilares: libertad y responsabilidad. Si no damos libertad real a los niños, que en todas las etapas de su vida puedan elegir, y después asumir la responsabilidad de lo que han elegido, y exigirles el esfuerzo y la dedicación para responder a lo que han elegido, no hay posibilidad de desarrollo de la autonomía. Por tanto, autonomía sí, pero con libertad y con responsabilidad. Y no hay mayor libertad que la de cada uno vaya construyendo su propio itinerario curricular, su propio itinerario pedagógico, para llegar a construir su propio proyecto vital. Es decir, hablemos de trayectorias personalizadas, de experiencias transformadoras. Eso para mí es el currículum del siglo XXI. Facilitar que cada niño vaya construyendo y vaya viviendo y transitando una trayectoria personalizada de experiencias transformadoras. Muchas de ellas las hará en grupo y en colectivo, y también a veces de manera aislada, pero son personalizadas, porque su trabajo en grupo se cristaliza de una manera singular en cada uno de ellos. Ese es el currículum. No los itinerarios cerrados, grupales, que quiere proponer ahora la ley Wert cuando acaban los 14 o los 15 años. No, itinerarios personalizados desde infantil. Que cada niño, con la tutoría permanente del docente, el experto que tiene que estar continuamente ahí presente, vaya ayudándole a construir su propio proyecto vital. Mente científica, mente ética y política, y mente personal, mente artística, personal, que construye, que le ayuda a construir su propio proyecto vital. Yo creo que esto implica aceptar esto, que estas son las finalidades de la escuela. Claro, si no las aceptas, pues nada, pues. Pero si te convencen, como a mí, que estas son las finalidades de la escuela, y hablo de escuela desde primaria hasta universidad, esto implica una nueva ilustración para la escuela. Transformar la cultura escolar. Cambios sustanciales en todos los componentes del currículum. Una enseñanza personalizada, el desarrollo del pensamiento práctico, de las competencias, etcétera, que cada individuo va construyendo, transitando esa trayectoria personalizada de experiencias, no de acumulación solo de informaciones,
sino de vivencias, de experiencias transformadoras. ¿Por qué? Son transformadoras cuando provocan o te ayudan a reconstruir esquemas previamente ya construidos, en los cuales encuentras deficiencias, lagunas, contradicciones, prejuicios, etc. Y eso implica una traslación del eje de preocupación desde los contenidos a los contextos, procesos e interacciones. Bueno, muy arriesgado. Yo lo pienso, por tanto lo planteo. El ser humano aprende porque vive en un contexto. Aprende de manera significativa y relevante cuando participa en un contexto social y cultural. Y lo que debemos de hacer los docentes es diseñar los contextos educativos, donde van a tener lugar las experiencias, las actividades y las interacciones. Como en esos contextos van a tener lugar las interacciones, las experiencias, para afrontar los problemas, necesariamente aparecerán los contenidos adecuados para poder comprender esos problemas. Por tanto, yo no partiría de ninguna manera de un listado de contenidos, ni un listado de disciplinas, pero ni en infantil ni en universidad, sino de problemas, de situaciones problemáticas, de contextos de aprendizaje, de experiencias y de vivencias y de interacciones. ¿Cuáles son los contextos que consideramos educativos? Aquellos que facilitan el intercambio de las informaciones más libres, más potentes, más consistentes, de los esquemas mentales más depurados y más elaborados, de los intereses, necesidades y propuestas también más sofisticadas y elaboradas, etc. Y eso son las redes presenciales o virtuales que nos permiten la interacción y que nos permiten la experimentación. Pero redes ¿para qué? ¿Solo para intercambiar o también para proyectar, para experimentar y para vivir? Ya, no te preocupes. 5 minutos. ¿Qué redes? A mí me han empezado a convencer en parte las plataformas de enseñanza digital tal como las plantea Dede en el último libro que acaba de salir y tal. ¿Por qué? Porque es una manera de entender las nuevas tecnologías para apoyar las nuevas pedagogías, cuyo eje es el docente. Todo lo contrario de lo que pretenden algunas tecnologías, hacer proyectos o diseños o incluso currícula a prueba de docentes, para que se pueda hacer sin docentes, estas plataformas yo creo que tienen una pretensión clave. No sustituir al docente, sino apoyar al máximo al docente. Porque hay una tarea que aquí plantea que requiere la presencia permanente del. Son escenarios de red digital completa que incluye interfaces interactivos para docentes y para estudiantes, para gestionar la interacción, para ofrecer recursos y materiales, para asignar tareas de manera personalizada a individuos, a grupos pequeños, a colectivos, etcétera, para hacer un seguimiento y una evaluación permanente. Pero claro, ¿de qué? ¿Seguimiento y evaluación de qué? ¿De resultados de aprendizaje medidos en escalas o medidos en test? ¿Del simple? No. Para ver cómo se están formando los esquemas, los modelos y los mapas mentales de cada individuo y cómo están formando su proyecto vital, su saber y su querer. Y eso requiere la presencia de un experto humano. Puede ser a distancia o puede ser en cercanía. Vemos cada uno como. Pero la presencia permanente, continua, de un experto docente que sea capaz de establecer, de monitorizar
de seguir y evaluar no los rendimientos solo finales, sino los procesos y sobre todo indagar este eje que hemos definido, que es el núcleo del conocimiento que requiere el siglo XXI. ¿Cómo se están formando mapas, esquemas y modelos mentales? No si sabe recordar la lista de los afluentes del Duero por la izquierda, no. Por último, plantea también formatos de expresión creativa y de cooperación. Independientemente de esto, 3 principios pedagógicos básicos iluminan estas plataformas: la inmersión en una cultura o en un contexto cultural, la personalización y la cooperación. Y creo que no deberíamos de perderlos de vista en ninguna de las experiencias de introducción de las nuevas tecnologías que hagamos. Las nuevas tecnologías nos sirven para sumergir al individuo en contextos presenciales o virtuales, pero en contextos reales, con problemas reales y auténticos. De manera personalizada, no talla única para todos. Y provocando al máximo el contraste, la cooperación, la creación colectiva, etcétera, etcétera. Ya lo hemos dicho, la relevancia de contextos de actividades, y el docente con una función clara: guía, facilitador, asesor, que tiene la función clave de estar cercano total a cómo se va provocando la reconstrucción en cada individuo de sus esquemas, modelos y mapas mentales conscientes e inconscientes. Y sabiendo que en esa reconstrucción que implica deconstrucción, siempre va a haber momentos delicados de duda, de ambigüedad y de desequilibrio. La persona que se reconstruye pasa inevitablemente por procesos de desequilibrio, de conflicto cognitivo y de conflicto afectivo. Y la figura del tutor, del docente, presente en esas situaciones, es clave. Plantean la evaluación formativa, que no implica ni más ni menos que hacer un seguimiento de la totalidad. Y, bueno, la relevancia. 2 ejemplos, hay muchos, vosotros veréis y ya los conoceréis, a lo mejor estéis de acuerdo o no. Para mí el WISE, que son escenarios científicos de investigación basada en la página web, donde el individuo se sumerge en escenarios virtuales con problemas reales para indagar y ver lo que pasa y poder experimentar lo que no puede hacerlo en la vida real, porque niveles de escala, de peligrosidad, etcétera, etcétera, pero experimentar realmente con esos escenarios virtuales científicos. Y el Time to Know, que implica exploración, descubrimiento y flip learning. Distinta modalidad, perspectiva, etcétera, etcétera. Y aquí me gustaría distinguir solo estos 2, que supongo que los conoceréis mucho mejor que yo, pero que creo realmente que habría que explotar. Los escenarios virtuales de inmersión multiusuario. Difíciles de crear, son difíciles de construir, pero tienen enorme riqueza, porque trata problemas reales y permite al individuo manejar, navegar, contrastar, crear incluso avatar propios, personajes típicos, para ver cómo responden o cómo no responden, ensayar, experimentar en la vida natural, en la vida social y en la vida personal. Y esos escenarios virtuales creo que son riquísimos para completar la interacción en los mundos físicos. Y evidentemente la realidad aumentada. La realidad aumentada no es más que una información virtual que se superpone a los escenarios, a los paisajes físicos o sociales, incrementando el conocimiento, las interacciones y las experiencias. Si lo hacemos bien. Lo hacemos bien. ¿Qué quiere decir? Que, hombre, las aplicaciones que se están haciendo ahora de realidad aumentada, muchas de ellas son interesantísimas. Estar en la plaza de Tiananmen, por ejemplo, inmediatamente traerte o bien en el móvil o bien en las gafas, ¿cuál ha sido la historia de esa plaza?
y ver qué ha ocurrido y por qué ha sido significativa. Y eso, como turista, se te escapa siempre. Como tal. Pero eso que es el dominio del territorio histórico ocurre en todos los territorios, o puede ocurrir en todos, desde el ámbito físico, biológico, químico, médico, social, psicológico, político, artístico, etcétera, etcétera. Es decir, no es sustituir a la realidad por la virtualidad, es superponer a la realidad información de cómo esa realidad tiene una génesis social, histórica, natural. Y todo eso se puede incrementar, o nosotros lo podemos incrementar, alimentando la realidad o la realidad aumentada para los proyectos que podamos hacer. Pues bien, yo creo que estas son las posibilidades que se abren a las nuevas tecnologías si quieren arropar nuevas pedagogías, nuevas formas de entender. Y para mí no es ni más ni menos que yo diría un criterio, mi ayuda o mi distancia de construir escenarios pedagógicos donde se van a provocar experiencias de aprendizaje que transformen el proyecto vital de cada uno de los individuos con los que nos toca trabajar. Lo estamos ayudando, pero el eje es cómo yo diseño escenarios donde vayan a vivir experiencias vitales que les ayuden a transformar, a recrear y a reconstruir su propio proyecto vital personal. Singular, irrepetible, pero compartido. Pues nada más, muchas gracias.